Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué nos dice el siguiente versículo? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento es de Dios. Él se ha arrepentido de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque dándole libre albedrío al hombre para escoger el bien y el mal, el hombre escoge el mal y no el bien. Esto es lo que le dolió su corazón a Dios, que no escogió el bien, sino el mal. Y por eso en aquellos tiempos de Noé, el hombre se echó a perder. Se había corrompido tanto, hermanos, que llegó a la presencia de Dios. Y Noé predicó 40 años, porque en 40 años construyó el arca. Nadie conocía el arrepentimiento. Nadie sabía lo que es arrepentirse. Y es por eso que a Dios le dolió de haber hecho al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dios eliminó al hombre. Tan solamente a Noé no le eliminó, porque Él creó en su palabra del Señor y nadie más. Por eso Dios se arrepiente, porque el hombre escoge el mal y no el bien. En esta mañana también Dios, después de haber castigado a la humanidad y de Noé y su familia se procrearon nuevamente y hasta nuestros días. Pero hablemos antiguamente que el Señor había visto en toda la tierra, habiendo tantos países, y también el pueblo de Dios. En los tiempos de Jonás, un profeta que el Señor había levantado, vio Dios a una gran ciudad llamada Nínive. Esta ciudad era grande en extremo, ya podemos nosotros calcular 3 días de camino. Era, dice, toda la extensión de esta ciudad Nínive, que por lo visto tenía muchos habitantes. Pero esta ciudad era una ciudad que estaba en pecado, empezando del rey hasta el último peón, en pecado todos. Dios ve el pecado del hombre y advierte.
Dios no castiga inmediatamente, sino advierte para castigar si no se arrepiente. Había levantado a Jonás, y Jonás fue a aquella ciudad y predicó el arrepentimiento en aquella ciudad Nínive. ¿Qué dijo Jonás? Dijo que toda la ciudad, todos deben arrepentirse, porque si no se arrepienten, Dios destruirá a toda la ciudad. Comprendemos que en una ciudad hay mujeres, hombres, ancianos, niños, pero ¿cómo será cuando hay pecado? Dios se enardece cuando sigue subiendo el pecado, siguen viviendo en pecado. Dios no permite, porque todos vivimos, aún los que creen y los que no creen, en la presencia de Dios, porque Dios llena todo. Y Jonás dijo que deben arrepentirse, porque si no se arrepienten, Dios destruirá esta ciudad. Aquellos habitantes de Nínive habían escuchado la predicación de Jonás y habían creyeron a Dios. ¿Y qué pasó? Llegó la palabra de Dios al rey de Nínive, y el rey de Nínive también creó, y todos se arrepintieron. El rey de Nínive convocó a toda la ciudad a que entren en arrepentimiento, entren en ayuno, que todos los hombres, aún los animales, deben entrar en ayuno. Nadie debe comer, más entrar en un razonamiento sano. ¿Por qué Dios quería destruir esa ciudad? Entonces el Señor vio que esta ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el último hombre, y por eso Dios no destruyó a esta ciudad de Nínive. Estamos también en estos tiempos, de igual manera. Dios lo ve todo en el mundo, a todas las ciudades. Pero ¿cómo Dios tiene misericordia aún de ciudades que no lo conocen al Señor? Y advierte que el castigo de Dios va a venir si no se arrepienten. En aquellos tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, donde también aquellos habitantes se habían corrompido demasiado, pero estos nunca se han apercibido, nunca se han arrepentido de lo que estaban haciendo, a pesar que Lot era un temeroso de Dios y que él
hablaba de Dios, pero nadie le hacía caso. Pero un día Lot, porque la gente no escuchaba, porque la gente no se arrepentía, no, todos, aún los hombres habían cambiado, dice, del uso natural que es a la mujer, y entre hombres vivían desde grandes a pequeños. El pecado de la homosexualidad había corrompido. Y Dios, enviando ángeles a Lot, dijo: voy a destruir estas ciudades. ¿Cómo va a destruir el Señor? Ha dicho: voy a quemar, voy a hacer llover fuego de azufre y azufre. Y así Lot había salido con sus 2 hijas y su esposa, salieron de aquel lugar porque sabían de que no había más que salir, porque iba a castigar Dios, y castigó Dios a Sodoma y Gomorra. Llovió fuego y azufre, esas ciudades se quemaron y hasta hoy día no existe ya en sus habitantes, solamente existe ruinas, existe Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos han ido y han encontrado restos de esas ciudades. Ha destruido Dios porque no se arrepintieron. Gloria al Señor. En los tiempos de Jeremías, de la misma manera. Jeremías, un profeta también que Dios ha levantado aquí a su pueblo, le advirtió que deberían de volverse a Dios, destruyendo toda la idolatría que ellos estaban haciendo, estaban permitiendo la idolatría. En vez de adorar al Señor conociéndolo a Dios, ellos se habían apartado de eso y estaban adorando a dioses ajenos y hacían pecado. Jeremías era enviado por el Señor para que advierta y que se conviertan al Señor. Pero no lo escuchaban a Jeremías. El rey decía: cada vez que vienes, nos vienes a augurarnos que nos va a ir mal. Creo que tú no eres de Dios. Y lo catalogaban así a Jeremías, porque Jeremías decía: conviértanse a Dios, vuélvanse a Dios, no están viviendo bien. ¿Acaso escuchaban? Más al contrario, querían matarlo a Jeremías, han intentado matarlo, poniéndolo en un pozo profundo donde no había agua, pero sí había lodo. Querían matarlo, dejarlo ahí a Jeremías, porque les había dicho que se arrepientan y de que les ha de ir mal. Les dijo: si no se arrepienten, ha de venir otro país. Era el país el rey era Nabucodonosor. En ese entonces era como Estados Unidos, Babilonia. Tenía
riqueza, su ejército era poderoso. El Señor ha levantado eso. ¿Para qué? Para que venga y castigue a su pueblo porque no se ha arrepentido. Y así fue. No se arrepintieron. Al rey le dijo: ya está viniendo el castigo, ¿no sienten? Mejor es que te rindas y no le hagas frente. Pero el rey no le hacía caso. Decía: no, vamos nosotros a pelear, tenemos nuestro ejército. Pero no era así. Cuando Dios decide castigar, puede tomar otros pueblos para castigar. Así también, si nuestro país Bolivia no se arrepiente, lamentablemente otro país ha de venir para que podamos nosotros reconocer. Porque el arrepentimiento que pide Dios quiere decir que es un sentimiento profundo de algo. Expresa reconociendo, dice, algún pesar de haber hecho o dejado de hacer y no lo hizo. El arrepentimiento es, hermanos, reconocer profundamente algo que hemos hecho. ¿Y qué nos causa? Nos causa, hermanos, dolor. Y decimos: si no nos arrepentimos, no nos va a ir bien. El arrepentimiento significa cambio de actitudes. Tenemos que nosotros cambiar de vida con el arrepentimiento que pide Dios. Estos hombres antiguamente, que eran profetas del Señor, fueron a su pueblo a decir que se arrepientan, y no se arrepintieron. Al rey le dijo Jeremías: si no te rindes, por lo menos tu vida va a ser salvo, y vas a salvar a muchos, porque el que viene es más poderoso que tú. El otro, Nabucodonosor, era más poderoso. Ahorita están, hermanos, luchando Estados Unidos, hermanos, con Venezuela. ¿Qué hace Venezuela? Le está haciendo frente a Estados Unidos. ¿Podrá? Igualito en aquellos tiempos, el pueblo de Dios queriendo hacerle frente a Nabucodonosor, al rey de Babilonia. Y lo que le dijo Jeremías: si no te arrepientes, que por lo menos te va a llevar preso, ha de venir el rey de esa nación y te va a llevar como a un animal encadenado. De tu nariz te va a llevar encadenado. Y así fue, hermanos. Si nosotros leemos Jeremías, así fue. Y ahí es donde el rey Nabucodonosor vino y destruyó casi totalmente a Jerusalén. Se los llevó a la gente joven para hacerlos trabajar allá. Solamente los ancianos se quedaron en Jerusalén. Y también se quedó Jeremías, porque esa era la voluntad del Señor. Así es Dios cuando uno no se arrepiente, hermanos.
el arrepentimiento es de Dios, no es de nosotros. Por eso pide Dios que nos arrepintamos. Después de haber el Señor pedido a los hombres antiguamente a través de sus profetas, ya en el Nuevo Testamento, si nosotros leemos, gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron sus primeras palabras cuando llegó, estaba en la tierra y empezó su ministerio? Vamos a leer qué pide el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en estos tiempos de la gracia ahora, hermanos, porque el Señor Jesucristo ha venido. Él en persona, primeramente, hermanos, ha venido a pedir, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Se fue en Galilea a una ciudad llamada Capernaum, una ciudad asentada en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Una ciudad viviendo en pecado. Hermanos, el Señor, así como ve a cada persona, también ve por ciudades. Nadie se salva, hermanos, cuando Dios dice que debemos arrepentirnos. ¿Por qué dice el Señor arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se ha acercado? Jesucristo, hermanos, al Señor. Dice el Señor: yo soy la luz, una gran luz viene a esta ciudad llamada Capernaum y alumbra el Señor para deshacer las obras del mal que se encuentran en tinieblas. Hoy día vemos todas las ciudades están en pecado. ¿Qué ciudad podemos decir que se han arrepentido totalmente? Nadie. Pero el Señor está pidiendo, hermanos, arrepentimiento. Marcos 1:15, el segundo libro del Evangelio, que también Marcos narra acerca, hermanos, del arrepentimiento, lo que el Señor Jesucristo pide, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muchos dicen: soy evangelista. Muchos dicen: es una iglesia evangélica. Muchos dicen: estamos en una hermandad evangélica. Pero ¿qué es el Evangelio? El Señor decía, hermanos, que debemos creer en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que debemos creer, hermanos, en sus buenas nuevas que el Señor trae, su palabra. Porque dice el Señor, hermano: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí no sufrirá. El que cree en mí, dice, siempre andará en la luz, no tropezará, porque Él es la luz. Alumbra Jesucristo, hermanos, a la ciudad de Capernaum, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y desde esos tiempos hasta ahora, hermanos, sigue, hermanos, el Evangelio de Jesucristo, que son las nuevas, noticias nuevas que el Señor nos ha traído, y que tenemos esas noticias y que tenemos que creer. El Señor pide arrepentimiento antes de sanar, antes de dar vista a los ciegos, antes de levantar a los muertos. El Señor que dice: arrepentíos. Debemos arrepentirnos, porque el arrepentimiento es de Dios. Si no nos arrepentimos, dice el Señor, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué había sido, hermanos, el arrepentimiento? Hermanos, reconocer profundamente que nosotros sí somos pecadores. La palabra universal del Señor Jesucristo: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Sin santidad nadie puede entrar al reino de Dios. Sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Pero sí nos arrepentimos, que es, hermanos, darse la vuelta del camino en el que estábamos yendo, hermanos, camino chueco. Al hombre le parece, dice, bien según cómo está viviendo. Cree que le está yendo bien, su camino está bien. Muchos dicen: yo soy buen padre, yo soy buena madre, yo soy buen hijo, yo soy buena hija. Pero ¿cómo, dice Dios, cómo está tu camino? ¿Vives sin pecar? Todos pecamos. Ahí está, hermanos, la falla del hombre. Ahí está, hermanos, la imperfección del hombre, que no puede ser perfecto, hermanos, porque siempre está pecando. ¿Cuánto nos dice Dios, hermanos? Vuélvanse, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, y yo me volveré también a ustedes, dice el Señor. ¿Cómo, hermanos, el Señor nos está, hermanos, hablando, nos está abriendo sus brazos? Venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están ya aburridos de su vida, vénganse a mí, yo les voy a dar descanso. Pero no hacemos, somos muy duros de corazón. ¿Qué esperamos, hermanos? Si no nos arrepentimos, moriremos en vuestros pecados, dice el Señor. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Si seguimos viviendo en pecado, Dios destruirá, hermanos, esa ciudad. Dios destruirá a los habitantes, hermanos. Se acerca, hermanos, en Apocalipsis, hermanos, el castigo de Dios, que no es preparado para los obedientes, sino para los desobedientes. ¿Quiénes son los obedientes? Los que en verdad, hermanos, han escuchado decir al Señor Jesucristo: arrepiéntanse, se han arrepentido, como aquel pueblo de Nínive. Pero ¿quiénes son los desobedientes? Los que no escuchan. El mundo cree que cuando algo hace, hermanos, al día siguiente le da pesar, pero ese pesar solamente es un remordimiento, no es arrepentimiento. No confundamos remordimiento con arrepentimiento. Dios no ha dicho remuérdanse,
de lo que les ha sucedido. Duélense, nada más. Y después, otra vez. ¿Cuándo se van a arrepentir? Y con razón el Señor dice, si no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Ya está dicho. ¿Cómo queremos que el Señor, hermanos, nos destruya como a Sodoma y a Gomorra? ¿Cómo queremos, hermanos, que el enemigo venga, hermanos, y haga estragos en nuestra familia, estragos en nuestros hijos, estragos? ¿Cómo? ¿Quién es nuestro enemigo si no es el diablo? El diablo jamás ha de arrepentirse, porque él ya no puede, no conoce el arrepentimiento, ni se arrepentirá, porque no es obediente. El que es obediente a Dios, el que cree en el Señor, se arrepiente, hermanos. Miremos al Señor Jesucristo. Con razón ha venido, hermanos, el Señor. Pero en esos tiempos del Señor, ni así se arrepintieron, ni viendo el sacrificio de Cristo, viéndolo tan maltrecho, tan sacrificado. El Señor Jesucristo llevó la cruz, esa cruz pesada por nuestros pecados. Aquel Señor que ha dicho, arrepiéntanse, y nadie se arrepentía. Pero aún el Señor, hermanos, en la cruz nos demuestra cómo, hermanos, al que se arrepiente Dios le perdona. Un hombre a su lado derecha y a su lado izquierda estaban, hermanos, también en la cruz. El de la izquierda se hace la burla del Señor, estando en esa condición de muerte. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Te bajas y también nos salvas a nosotros. Eso es hacerse la burla. ¿Cuánta gente nos hacemos muchas veces la burla así, hermanos, del Señor? Pero el otro también, que era pecador, hermanos, entre pecadores hablan. El pecador al otro pecador le dice, ¿cómo puedes hablar esto si estamos en la misma condición de muerte? Ya vamos a morir. ¿Qué pensamos? ¿Vamos a vivir 10 años, 20 años, 30 años? Yo no pienso vivir mucho tiempo. Miren a los que han muerto. ¿Qué decían ellos? ¿Pensaban morir? No, pero han muerto. Tus padres, mis padres, mi familia han muerto. Yo también no voy a morir un día, voy a morir. Pero ¿cómo vamos a morir? ¿Arrepintiéndonos o sin arrepentirnos? El hombre que estaba a su derecha, también crucificado, le dice al otro, ¿cómo puedes tú hablar así del Señor? Ellos habían escuchado o no habían escuchado, hermanos, la palabra del Señor. Han escuchado. Por eso el otro le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Han escuchado. Pero ni aún así escuchando, hermanos, nada. Pero el otro reconoce profundamente y le exhorta al otro, le dice, ¿cómo puedes decir eso al Señor? El Señor no tiene culpa. Miren ese reconocimiento, hermanos. ¿Tendrá Dios la culpa de lo que nosotros somos pecadores? ¿Tendrá Dios la culpa? ¿Tendrá Dios la culpa de lo que nos está pasando? No.
nosotros somos culpables por no obedecer, la voz de Dios que nos dice: arrepiéntanse, hermanos. Y ahí el hombre bueno, podemos decirle, porque reconoce, nosotros estamos pagando porque somos pecadores. Por pecadores todo nos pasa. Enfermamos, accidentes. Hay muchos que sin decir Jesús mueren. Es lo más lamentable. Yo escuchaba decir que en esta vida, hermanos, en el mundo, por cada segundo mueren 3 personas. Qué terrible, ¿no? Están muriendo todos los días. ¿Cómo mueren? Sin arrepentimiento, hermanos, sin reconocer, como ha reconocido en la cruz ese hombre al Señor Jesucristo. Le dice: Señor, yo soy pecador, por eso yo estoy pagando, Señor, tú no. Pero cuando tú estés en el paraíso, acuérdate de mí, Señor. El Señor, hermanos, al que se mofa no le contesta. Al que le dice: bájate y bájanos también a nosotros, sálvanos, no le contesta. Porque estaba profundamente atado en su pecado. Es así, hermanos. Muchas veces nosotros decimos: oramos y oramos, oramos y oramos, pero sin embargo, hermanos, no hay la contestación de Cristo. No hay, hermanos, lo que nosotros hemos pedido. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho, hermanos, con un arrepentimiento sincero. El Señor, hermanos, no escucha cuando uno está en pecado. No escucha, no nos va a escuchar. Pero si nos arrepentimos, hermanos, Dios nos va a escuchar. Él sabe. No podemos engañarnos nosotros mismos ni engañar a Dios. Entonces ese hombre le dice así, y el Señor, hermanos, le contesta por haber reconocido, por haberse arrepentido. Le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué, hermanos? Digo yo, qué amor tan grande de Dios, hermanos, al que reconoce, al que se arrepiente. No mira su pecado, sino mira, hermanos, su sentimiento profundo de reconocimiento, y que cambia, hermanos, de actitud. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos agradar a Dios. Hermanos queridos, Jesús nos pide arrepentirnos de verdad, y debemos hacerlo, porque el arrepentimiento, hermanos, es también recibir el perdón de Dios. El Señor les bendiga. Nos arrepentiremos mientras aún, hermanos, no es tarde. Ciertamente, como dice, nadie se libra de la muerte, pero queremos vivir para Cristo, arrepintiéndonos de verdad, cambiar de actitud. El ladrón deja de ser ladrón, el adúltero deja de ser adúltero, el fornicario deja de ser fornicario, el maldiciente deja de ser maldiciente, el borracho deja de ser borracho. Eso es arrepentirse, porque de lo contrario se cumplirá lo que dice el Señor:
arrepentíos, arrepentíos. Si no os arrepentís, moriréis en vuestros pecados. Nos arrepentiremos de verdad. Yo los invito a arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Del pecado que tenemos. Porque para Dios todos somos pecadores. Nos arrepentiremos y que Dios tenga misericordia por nosotros. Nos pondremos de pie. Vamos a orar. ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres ser transformado por el Señor? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si quieres que tu vida sea al agrado de Dios. Oremos. Oh Señor, te doy gracias, Señor. Ahora sabemos que el arrepentimiento no es de nosotros, es de ti, Señor. El arrepentimiento nos ayuda más bien, Señor, a reconocer que necesitamos, Señor, tu ayuda, necesitamos tu salvación, necesitamos tu protección, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Estamos viviendo mal, Señor. ¿A dónde va nuestra familia? ¿A dónde van nuestros hijos? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Que el arrepentimiento, Señor, esté, Señor, en mi corazón, en tu corazón, porque eso es lo que quiere el Señor. Arrepentíos, arrepentíos para recibir el amor, la consolación de nuestro Señor Jesucristo, la transformación de lo malo a lo bueno, de la mala vida a la buena vida, Señor, porque tú eres la vida, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, gracias. El Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté siempre en cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Amén y amén.